pero correcciones de un 10% se dan, creo que era cada año y medio o cosas así. Entonces, es que las vas a vivir. Y correcciones del 20% se dan, creo que eran cada 2,5 o 3 años. Entonces, va a tocar. La pregunta no es si la vas a vivir, sino cuándo. ¿Y qué vas a hacer tú para llevarla bien? Para la gente normal, que tiene un trabajo, que le suben un 1,5% del sueldo al año, es imposible que vayan a vivir bien y tranquilos si no convierten esos euros y dólares en activos que se vayan a revalorizar. Pero si puedes ahorrar un 15 o un 25% y simplemente y sencillamente destinarlo a invertir en fondos indexados a largo plazo, solo con esto te va a ir increíble. Mejor probablemente que al 99% de inversores profesionales. ¿Por qué fondos indexados y no gestión activa? Muy sencillo. Yo he aprendido una cosa y es que me fío más de los números que de las personas. Con la gran crisis financiera y con la burbuja de las .com y con el 18 y con el 2020 y con el 2022, igualmente el S&P 500 se lleva un 8% anual compuesto. ¿Cuántos gestores en proporción han batido ese rendimiento? Yo me siento mucho más cómodo con un menos 40% en un fondo indexado que con un menos 20% en un gestor activo. Bitcoin vale 1,5 trillones. Hay en el mundo 350 trillones de deuda. Entonces, a mí me parece que Bitcoin tiene todavía muchísimo potencial y que creo que en 50 años dirán qué suerte teníamos de poder comprar Bitcoin a 80 y pico mil euros o dólares. ¿Cuál ha sido con el que más has ganado dinero? En términos de rentabilidad, no de dinero, es decir, en términos porcentuales, Sí. obviamente la mayor ganancia en mi cartera viene por... Si tuvieras que invertir ahora todo tu dinero en un activo, ¿qué elegirías? Mira, si yo ahora me dicen que me voy a morir en 3 meses y entonces tengo que dejar la cartera lista de inversión para mi mujer, sin duda la dejaría. Todo cambia cuando alcanzas los 100.000. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado Podcast. Hoy más especial que nunca, gracias sobre todo al invitado que me acompaña. Como veis, primer podcast presencial, ojalá muchos más. Pero todo esto se lo debo a la persona que hoy, a pesar de todo eso, le voy a sacar chicha, ya sabéis cómo soy yo. Así que vengo a sacarle todo a Javier Linares. Javier, ¿qué tal estás? Muy bien, Laura, muy contento de estar aquí contigo y agradecido también de que me quieras traer a tu canal. Bueno, agradecida yo por acogerme aquí en tu casa directamente. Javier, bueno, todos le conocéis, es divulgador financiero, es asesor financiero, es emprendedor, tiene más de 300.000 suscriptores en su canal de YouTube. Y yo quiero empezar contigo, Javi, un poco hablando de ese emprendimiento, luego ya nos meteremos a la chicha, a hablar de inversión, pero con tan solo 20 años montaste una empresa que factura cerca ya o casi 1 millón de euros. ¿Qué hiciste diferente a los demás con tan solo 20 años? Bueno, yo creo que ser muy curioso, tener muchas ganas de hacer cosas y no encajar en el sistema tradicional, yo creo, no ver claras salidas profesionales de lo que estaba estudiando, que era Derecho en su día. Me llegué a apuntar a la oposición de inspector de policía en tercero para ir preparándola para cuando acabase, pero era un poco, no tanto porque yo quisiese ser policía, que tengo muchos amigos que lo son y me encanta y creo que hubiera sido feliz si lo hubiera sido. Pero sobre todo porque era como lo único de entre las opciones que había que me hacía un poquito de ilusión, ¿no? No quería ser abogado, no quería el resto de oposiciones que suele haber relacionadas con la judicatura o con el Estado. Y encontré una oportunidad, fruto de mi curiosidad, de leer mucho en internet, de querer ganar dinero, de querer ser autosuficiente. Empecé arbitrando con 14 años, entonces, aunque era poquito dinero, pero yo ya había entendido lo que era poder tomar decisiones propias sin tener que estar consultando, porque con mis 300 euritos que me sacaba arbitrando, pues era relativamente libre, ¿no? Para un chaval de 14 o 15 años. Entonces, bueno, pues buscando por internet encontré una oportunidad que había en las casas de apuestas, que era básicamente que las casas de apuestas ofrecen todo tipo de mercados, todo tipo de competiciones para que la gente pueda estar apostando a cualquier hora y cualquier día. De hecho, por ejemplo, la más grande, que es Bet365, pues se llama así porque se apuestas 365 días del año. Y en ese ansia por enganchar a la gente, no olvidemos que las casas de apuestas son unos negocios terribles que intentan quitar el dinero y que yo por favor pido a la gente que no apueste, pues ofrecen un montón de competiciones donde en algunas de ellas no les sale rentable contratar un trader específico para fijar las cuotas. Al final las cuotas de las apuestas son parecidas, digamos, a la bolsa, ¿no? La bolsa con el precio de las acciones te dice algo, te dice el valor de lo que la gente está dispuesto a pagar. Pues con las probabilidades y las apuestas pasa un poco similar. Si tú tiras una moneda al aire, se supone, si la moneda es perfecta, que tiene que haber un 50% de probabilidad de que salga cara o que salga cruz. Pero la casa de apuestas te va a pagar, si te pagase la cuota justa, sería una cuota 2, que implicaría un 50% de posibilidades de ganar o perder. Pero ellos te meten un margen, que es lo que se llama su payout, para que ellos, pase lo que pase, ganen, ¿no? Así es como funcionan normalmente las apuestas.
pero en su ansia por ofrecer un montón de competiciones, pues había unas competiciones determinadas muy, muy pequeñas, fútbol femenino de Vietnam, terceras divisiones, bádminton, ping-pong, ITF en tenis, que ellos ofrecían un montón de partidos y en el que las cuotas a veces no estaban bien fijadas. Y que si tú o un grupo de expertos se especializaba mucho en esas condiciones, en esas competiciones, podías encontrar oportunidades de apuestas de valor, que se llama. Es decir, que algo que tiene un 50% de probabilidades de salir, te lo paguen a cuota 2,40. ¿Quiere decir que sea una apuesta segura? No. Pero quiere decir que si tú eres capaz de encontrar suficientes apuestas con esta expectativa de valor, deberías acabar ganando dinero. Pues total, que yo me encontré con esta oportunidad, empecé a apostar, gané dinero, pero resulta que me echaron de las casas de apuestas, porque cuando las ganas, pues te expulsan. Entonces me encontré con que tenía información y un montón de expertos que sabían aprovechar y encontrar esta información y predecir, no qué iba a pasar exactamente, pero sí encontrar estas apuestas de valor para a largo plazo poder ganar. Y cuando me echaron y yo no podía aprovechar esta información, pues monté esta empresa en la que les llevaba el marketing, la publicidad y verificaba la actividad de estos pronosticadores para que otros les contratasen y pudiesen invertir con los pronósticos deportivos de estos profesionales. Entonces, pues este fue mi primer emprendimiento y mi primera exposición al mundo de la inversión, que al final todo en la vida es una inversión y hay inversiones pues, más tradicionales, más alternativas. Esto es una inversión que es complicada, que es difícil porque te van a echar cuando les ganas dinero. Y mucha gente, incluso con información rentable, al final, cuando se exponen al juego, acaban enganchándose. Entonces, a mí no me gusta, sinceramente, incentivar a que la gente empiece ni intente meterse en este mundillo. Pero bueno, pues hay gente que lo ha hecho con éxito, que ha ganado dinero, pero que bueno, luego te encuentras con el dinero de que te echan. Entonces, esta fue mi primera experiencia en el mundo del emprendimiento. ¿Y de la inversión también? Sí, porque realmente, bueno, quizá, o sea, en el proceso yo empecé a buscar acciones, las típicas de Repsol, de Santander, a leer, análisis técnico, análisis fundamental. Pero digamos que la verdad que la gestión del riesgo que aprendes cuando te juegas tu dinero y tienes ciertas similitudes, ¿no? Y tienes que elegir a gestores, que serían los pronosticadores, para que te den esa información y tú ponderar qué confianza le das a cada pronosticador y cuánto inviertes por apuesta en función de la banca que vas teniendo, pues aprendes mucho sobre la gestión del riesgo, de las emociones. Y cuando empecé a ganar más dinero y con la empresa me fue bien y hice mi primer capital, pues fue cuando empecé a leer un montón sobre fondos de inversión, inversión inmobiliaria, inversión en acciones. Y fue ese primer impacto con el mundo de las finanzas personales que me encantó, la verdad. Me encantó tanto. Mi tiempo se dividía ya 50-50 entre gestionar mi empresa y aprender de finanzas personales. Y precisamente, hablando de ahorro e inversión, si estás pensando en dar tus primeros pasos en el mundo de las criptomonedas, estás en el lugar correcto. Con Bit2Me, patrocinador de este programa y que nos ayuda a potenciar la educación financiera, luego vais a ver por qué, comprar y vender criptomonedas Bitcoin es más fácil que nunca. Tiene más de 300 criptomonedas disponibles, pero ¿por qué elegir además esta plataforma? Es súper intuitiva, como podéis ver, perfecta para principiantes. De hecho, tiene miles de artículos y cursos gratis para aprender en Bit2Me Academy, para los más novatos hasta aquellos que ya saben de qué va esto, para los más profesionales. Y además Bit2Me lleva en el mercado español desde 2014, vamos, que no acaba de nacer precisamente. Tus fondos están seguros gracias a sus pruebas de reserva auditadas por externos y su cumplimiento normativo. Y para todos vosotros, todos los que nos seguís aquí en Rompiendo el Mercado, tenemos una sorpresa. Con tu primera compra de 100 euros o más, vas a recibir 15 euros gratis en Bitcoin. Descubre por qué esta plataforma es una de las mejores valoradas en el link que te dejo en la descripción. Llevas ya 10 años invirtiendo, más de 2 millones invertidos. Si tuvieras que empezar ahora otra vez, ¿cómo empezarías para esas personas que nos ven, ¿no? Y que dicen, vale, sí, fenomenal, Javier, allá, pero ¿cómo empezarías de nuevo? Para invertir mi dinero. Invertir tu dinero. Empezaría de la misma manera que lo estoy haciendo ahora y que yo creo sinceramente que es la mejor manera para el 99% de la gente. Que escogiendo un porcentaje de lo que ganas, sea mucho o sea poco, lo de mucho o poco es relativo, porque además, si tú, digamos que tienes un sueldo más bajito, lo importante son los porcentajes de ahorro que puedas tener. Tu porcentaje de ahorro con tu sueldo te va a suponer la misma significativa, la misma importancia a largo plazo de balón de oxígeno y de libertad a largo plazo que ese porcentaje a mí con mis ingresos, ¿no? O sea, hay gente que gana más y que sube su nivel de gasto y no sube su nivel de ahorro y gana más y es menos libre y está peor financieramente que otro que gana menos y ahorra más, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que las personas tienen que marcarse una tasa de ahorro. Esto es lo más importante, entender que no se puede ir al día, que no puedes gastarte todo lo que ganas. Yo creo que una tasa de ahorro saludable es entre un 15 y un 25%. Yo creo que es un objetivo que
con trabajo, con intentar crecer profesionalmente, intentar ganar un poco más de dinero, se puede llegar. No digo que con 24 años ya tengas que estar en un 25%, porque también hay que disfrutar, hay que invertir en experiencias, en crecer profesionalmente, que luego incluso igual te traen más dinero y más retorno para luego ahorrar más. Pero si puedes ahorrar un 15 o un 25% y simplemente y sencillamente destinarlo a invertir en fondos indexados a largo plazo, diversificados internacionalmente, un MSCI World, un MSCI Agui, incluso un SP500, aunque solo esté en Estados Unidos, porque al final el 30 y pico % más de los ingresos de las empresas del SP500 viene de fuera, con lo que ya tienes cierta diversificación. Solo con esto te va a ir increíble, pero tremendamente increíble, porque la rentabilidad de los fondos indexados a largo plazo, que va a ser un 7, 8, 9%, 6% en el peor de los casos, en periodos de 10, 15, 20 años, esto con interés compuesto y una tasa de ahorro de un 20-30%, te va a ir genial, te va a ir mejor probablemente que al 99% de inversores profesionales. Y los fondos indexados son un instrumento que puedes invertir desde 10 euros al mes, no es una inversión sofisticada que creas que tienes que tener 1 millón de euros para acceder a ella. Y la gente dirá, ¿tú inviertes distinto ahora que tienes más dinero que antes? No, invierto de la misma manera y no va a cambiar mi estrategia de inversión. Luego sí que es verdad que, bueno, tengo algún activo más, Bitcoin, voy a comprar un inmueble, tal, pero o sea, es por complementar y porque hay ciertos activos que también me gustan mucho, pero no son necesarios para que te vaya bien invirtiendo. Me has tocado el tema clave que yo te quería sacar, fondos indexados. ¿Por qué fondos indexados y no gestión activa? Muy sencillo. Yo he aprendido una cosa y es que me fío más de los números que de las personas. Entonces, tú conoces a los inversores, gestores, y todos creen que tienen el momentum adecuado, el conocimiento adecuado y la mente fría adecuada para tomar las mejores decisiones y batir al mercado. Perfecto. Si solo confías en las personas, diría, wow, cada 3 meses sale aquí uno nuevo en YouTube que dice que tiene la técnica correcta o el encaje correcto en función del momento del mercado para batir al mercado. Pero yo luego me voy a las estadísticas y me encuentro que el 95% de los fondos de gestión activa no baten al índice en periodos de 10 años. Entonces digo, ostras, que un gestor activo me va a cobrar un 2% por gestionar mi dinero y el 95% de ello va a sacar peor rendimiento que una metodología de inversión que me cobra un 0,1 contra un 2 de media, ya no me gustan tanto las cosas. Pero luego, además, mi historia con la inversión en los pronósticos deportivos me ha enseñado una cosa, y es que la gestión emocional y la gestión del riesgo no es fácil de llevar a largo plazo para los profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que un gestor que lo hace bien en un periodo no quiere decir que lo vaya a hacer bien en el siguiente. Un gestor que predizará bien la crisis y se sale a tiempo y no sé qué y tal, no quiere decir que vaya a ser capaz de predecir la próxima. Y que aguantar la presión de gestionar dinero de la gente es muy, 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 muy difícil. Entonces, hay muy pocos gestores que de manera sostenida vayan a batir al mercado. Entonces, teniendo en cuenta que las probabilidades no están de mi parte y que encima los que lo consiguen batir tampoco lo hacen por una diferencia tremenda de rentabilidad, pues el beneficio-riesgo de confiar en una persona para toda la vida con mi patrimonio no me salen las cuentas. ¿Pero no crees que ellos puedan hacer una mejor selección de esas empresas que, por ejemplo, en un fondo indexado? Porque es verdad que llevamos 10 años muy buenos de los índices, pero claro, cuando la situación no es tan buena, ahora estamos viviendo, también te preguntaré un poco por la zona de tinieblas, ¿no? Un poco que estamos viviendo en los mercados ahora mismo con Trana y haciendo de las suyas. Cuando no van las cosas tan bien, ¿no crees que a lo mejor la gente novata o la gente que está empezando a invertir, que claro, es verdad que los fondos indexados, yo soy la primera que invierte en fondos indexados, es lo fácil, ¿no? Pero porque llevamos 10 años muy buenos, ¿tú no crees que eso puede perjudicar también a las personas, a los inversores? Realmente, mira, los gestores, la mayoría de ellas son los que llevan 2, 5, 15 años como mucho. Los fondos indexados, un SP500, tú puedes ver la rentabilidad desde 1900, de 1920. Y está ese 10% anual compuesto, o ese 8%, o ese 7% después de la inflación. Los gestores no han pasado grandes crisis, la mayoría de ellos, o han pasado una. Entonces, yo precisamente me siento mucho más tranquilo en un momento de bajón del mercado en un fondo indexado que con un gestor activo. Porque él me va a vender que va a saber gestionar el riesgo, pero eso es una promesa, eso es hipotético. Lo único que yo sé es que incluso desde el 2000, con la gran crisis financiera, y con la burbuja de las .com, y con el 18, y con el 2020 y con el 2022, igualmente el SP500 se lleva un 8% anual compuesto. ¿Cuántos gestores en proporción han batido ese rendimiento? Yo me siento mucho más cómodo con un menos 40% en un fondo indexado que con un menos 20% en un gestor activo. Porque el fondo indexado no va a pensar, no va a tener emociones, ninguna. Lo que va a hacer es seguir rebalanceando, va a ir dando tu dinero a las empresas en función al peso que representan por capitalización o equiponderado, si es equiponderado, que también está muy bien.
Y yo sé que la economía poco a poco se va a ir mejorando y que tardará 1, 2, 3, 5 o 10 años, pero se va a recuperar. Pero yo no sé ese gestor si le va a dejar la mujer, si va a entrar en depresión, si le van a hacer mucha retirada a los partícipes y va a tener que liquidar posiciones, si no va a saber leer bien el momento de mercado y no va a recuperar. Es decir, yo tengo mucha más tranquilidad en un momento de bajón en un fondo indexado que con un gestor activo. ¿Y para ti cuál es el mayor peligro que pueden tener los fondos indexados? ¿Cuál es el que hay que estar pendiente? Para mí, el mayor riesgo que tiene invertir en fondos indexados es la volatilidad y la gestión humana de la volatilidad. Es decir, tú no vas a perder tu dinero porque el fondo caiga un 40%, porque lo más normal es que en 3-4 años hagas break-even, recuperes y pases una de las 4 caídas del 40% que pueda haber en 100 años. Vale, perfecto, has tenido la mala suerte, te la has comido al empezar. Para empezar, que no, casi nadie que empieza a invertir invierte todo su dinero de golpe, suelen hacer DCA. Por ejemplo, en el vídeo que hice el anterior día, analizaba, y es verdad, se habla mucho de la década perdida, da mucho miedo la década perdida del SP500 y siempre se pone de ejemplo. Oh, es que no te has comido la década perdida. Bueno, es verdad, yo no empecé a invertir en el 2000, pero sí me comí el COVID y el 18. Y en mi experiencia con las apuestas me he comido cosas peores. Pero lo que te quiero decir es que si tú empiezas a hacer un DCA en el 2000, pese a la gran crisis de la .com y la financiera, con un DCA solo hubieras tenido un periodo de 2 años y medio en el que tienes menos dinero invertido del que tú has puesto. Es decir, que la volatilidad con el DCA ya se reduce un montón. Si estás empezando, es verdad que si tienes todo tu patrimonio invertido y eres más mayor, lo que no a lo mejor tienes que estar, si no puedes asumir la volatilidad, es al 100% en renta variable. Hay distintas estrategias, por supuesto, como una 60-40 en la que combinas renta variable con renta fija. Pero para mí el mayor riesgo que se tiene al invertir en fondos indexados es pensar que funcionan como una cuenta remunerada. Un 7% de rentabilidad anual. ¿Quiere decir que invierto el 1 de enero y el 31 de diciembre voy a tener ese 7%? No. O sea, tú miras la distribución de beneficio por año de cualquier índice y aunque sea un 7 la media, hay muy pocos años que es un 7 la rentabilidad. Está compuesta de años de un -3, de años de un +20, de años de un -15, de años de un +30, de un -30. ¿Qué tienes que hacer para poder sobrellevar esa volatilidad? Pues punto número 1. Horizonte temporal. ¿Cuándo voy a necesitar yo disponer de mi dinero? Si voy a necesitar disponer de mi dinero en 1, 2, 3 años, no inviertas en renta variable o no inviertas el 100% de tu dinero en renta variable, porque podría darse el caso que cuando tengas que vender para disponer de ese dinero esté temporalmente por debajo de lo que has puesto y tengas que materializar la pérdida. Eso sería un error. Segundo factor, tener un fondo de emergencia. Si a ti tu patrimonio cae un 20%, pero tú tienes un año entero de gastos en un fondo monetario o en una cuenta remunerada, te va a estresar menos, porque tú sabes que si te quedas en paro, si estás en España, pues tendrás paro, pero además tienes tu fondo de emergencia para cubrir imprevistos hasta que vuelvas a recuperar tus ingresos activos y no tendrás que liquidar tus inversiones. Entonces, si amplías tu horizonte temporal, entiendes la volatilidad, entiendes en lo que te metes y tienes un fondo de emergencia, luego es cuestión de cuánto puedes tú tolerar la volatilidad. Que ojo, la volatilidad no es igual al riesgo, porque el riesgo para mí es la probabilidad de que se materialice la catástrofe, por así decirlo, ¿no? La probabilidad de que se te materialice la pérdida disminuye mucho con el tiempo que pasas. Entonces, si tú estás invirtiendo a 15 años, tu riesgo es muy bajo. Por no decir, no nulo, porque, oye, si cae de repente una bomba nuclear, pues probablemente nuestras inversiones se vayan a cero durante muchísimos años o para siempre, ¿no? Pero tendremos problemas mayores. Pero lo que te quiero decir es que el riesgo lo puedes controlar muy bien si tienes un fondo de emergencia e inviertes a largo plazo. Y luego, sobre todo, entender muy bien la volatilidad para ver si de verdad el estar al 100% en renta variable para ti es una opción o no. ¿Se puede diversificar solo con fondos indexados? ¿O ¿Puedes no eres diversificar? de diversificar? Porque hay gente que me dice, no, yo me prefiero concentrar, tampoco... Claro, o sea, depende. Es decir, tú tienes que entender qué hacen los fondos indexados, ¿vale? Y hay distintos tipos de fondos indexados. Tienes fondos indexados a un país, el IBEX 35. Fondos indexados a una región, Europa. Fondos indexados a países desarrollados, a emergentes. Fondos indexados, bueno, ETFs indexados a sectores. Entonces, tú puedes, por ejemplo, ¿cuál para mí es la máxima diversificación que hay en un fondo indexado? El MSCI Agui. Invierte en las 3.000 y pico empresas más grandes del mundo, tanto de países desarrollados como emergentes. Invierte en todos los sectores. Es verdad que son casi todo big caps. Ya no te estás dejando de lado las mid caps y small caps, pero estás muy diversificado. Entonces, eso es un tipo de diversificación entre empresas, países y sectores. Pero te dejas la diversificación más importante, bajo mi juicio, que es la de los activos. Si tú no quieres la volatilidad de la renta variable, que es un activo muy volátil, puede haber
caídas de un 40, puede haber caídas como este año de un 10 o caídas de un 20, aunque luego se recuperen, necesitas otro tipo de cartera con menos volatilidad. Y eso lo puedes conseguir combinando otros activos. Si solo pudieras elegir un fondo indexado o un ETF. Yo personalmente, única y exclusivamente estoy invertido en la MSCI ACWI. ¿Solo? Sí. ¿Y cómo? Entonces, ¿solo en este fondo indexado y el resto de tu patrimonio? El resto de mi patrimonio tengo en Bitcoin, un inmueble que he comprado, bueno, todavía no me lo han dado, pero ya he dado la entrada y todo esto, estamos en el proceso. Tengo un poquito de oro y te digo los porcentajes, yo soy muy transparente. Tengo como un 70% de mi dinero en el ACWI, un 20% en Bitcoin, un 5% en oro y otro 5% en liquidez. Y luego la parte del inmueble, que la verdad es que como va a ser para vivir en él, no lo considero como inversión, entonces no lo tengo puesto dentro de, digamos, de mi portafolio de inversiones, sino que es patrimonio, pero no lo cuento como en la tartita de las inversiones. Y ahora con lo que estamos viendo en el mercado, te preguntaré también un poco cómo lo ves, tu visión de las caídas que estamos viviendo. ¿Estás haciendo cambios? ¿Estás aprovechando a comprar? ¿Qué estás haciendo con tu cartera? Yo sigo comprando todos los meses Igual. o cuando me reparto dividendos y a mí me da igual que el mercado suba, que el mercado baje, que el mercado se estanque. Me da exactamente igual. Es que, vamos a ver, yo estoy invirtiendo para crear riqueza generacional. Es decir, no estoy invirtiendo para en 2 años liquidar mi patrimonio y vivir de él, porque tengo ingresos activos. Esto es importante a la hora de invertir. ¿Estás en momento de acumulación o en momento de distribución? O sea, ¿quieres vivir de tu patrimonio o quieres acumular? Yo estoy acumulando. Entonces, no necesito vivir de mi patrimonio y me da igual que fluctúe. Si baja el valor del dinero que tengo invertido, pero va entrando dinero nuevo y estoy comprando a precios más baratos, pues genial, pues seguiré acumulando hasta que la tormenta pase y ya está, siempre con mi liquidez, con mi fondo de emergencia, con el dinero necesario para asumir los costes de mis trabajadores durante varios meses, para no tener que materializar esa pérdida, ¿no? Entonces, no hago ningún tipo de cambio por lo que haga el mercado. Y yo creo que si alguien necesita un consejo de cómo le va a ir bien invirtiendo, es de verdad, sé que es difícil, pero desconéctate emocionalmente de lo que haga el mercado porque te va a sacar de quicio. Y además, los últimos 2 años hemos tenido muy poca volatilidad porque venimos de que se ha inyectado muchísima liquidez al sistema, tipos de interés bajos, luego es verdad que han subido, pero aún así hay mucha inyección de dinero que ha anestesiado un poco a las bolsas y ha hecho que suba muy vertical. Pero es tremendamente habitual que haya caídas del 5%, del 10%, del 15%, ya más es menos habitual. Pero correcciones de un 10% se dan, creo que era cada año y medio o cosas así. Entonces, es que las vas a vivir. Y correcciones del 20% se dan, creo que eran cada 2,5 o 3 años. Entonces, te va a tocar. Y correcciones del 35% se dan cada 10, 15 años, incluso del 40%. Entonces, la pregunta no es si la vas a vivir, sino cuándo. ¿Y qué vas a hacer tú para llevarla bien? Entonces, personalmente creo que andar haciendo cambios en la cartera para un inversor normal que tenga su trabajo, su negocio y lo que quiera es protegerse de la inflación y multiplicar sus ahorros a largo plazo es lo mejor. Olvidarse y aportar. O sea, nada de rotar carteras, por ejemplo, con fondos indexados ni siquiera. Bueno, esto ahora hay quien dice, ¿no? Y se está dando este año, por ejemplo, el caso, llevamos 14 años y medio, que es el periodo más largo de... Pues yo, aunque no cambie mi cartera, me gusta estar enterado de lo que pasa, ¿no? Llevamos 14 años y medio de underperformance de mercados internacionales contra Estados Unidos. Entonces, hay quien dice, probablemente con buen criterio, que vengan mejores tiempos para Europa y para emergentes que para Estados Unidos. Oye, puede ser, pero como yo ya estoy invertido en el AGWI, en Estados Unidos, en Europa y en emergentes, lo que va a pasar es que Europa y emergentes le restará peso a Estados Unidos y crecerá por ahí la cartera, pero no me voy a arriesgar a ver si realmente esto pasa y hay tantísima diferencia como para de repente me salgo del SP500, me meto en Europa, me meto en emergentes, porque encima la realidad es que la mayoría de gente va a llegar tarde. O sea, cuando se empieza a hablar de esto es ahora que Europa, que el DAX lleva creo que es un 20% arriba, es decir, ya te has perdido ese 20%. Porque no lo vas a ser el primero en detectar y el mercado siempre te va a ganar porque es muy rápido, es muy inteligente, es muy impredecible además. Sí. Cuando salió Trump la gente estaba eufórica. Se viene no sé cuánto tiempo más de buen performance del SP500 y de repente te tragas esto, ¿no? Entonces yo creo que lo de rotar es complicado. Yo personalmente mis apuestas las hago con el porcentaje de activos que tengo en cartera. Uh-huh. Es decir, yo, por ejemplo, para mí, mi patrimonio a largo plazo sé que va a crecer y está seguro con este 70% de renta variable. Pero tengo mi apuesta con Bitcoin de un 20%. A ver que diga, es mucho. Pero bueno, es que lo he estudiado mucho, creo que entiendo bastante cómo funciona el sistema financiero, el sistema económico, el sistema de deuda en el que vivimos y creo que tiene sentido este activo escaso. Entonces,
hay gente que me llama aburrido, ¿no? Por invertir de esta manera. Pues oye, puede ser, pero yo personalmente creo que merece más la pena hacer apuesta de exposición de activos que no dentro de la renta variable estar a ver si Europa me da un 9% esta década porque Estados Unidos da un 6% y entonces saco ese 3%. Y me parece que hay mucho riesgo en intentar estar adivinando esta rotación de activos y posicionarte adecuadamente. Bueno, me has hablado de Bitcoin. Un 20%, tú mismo lo dices, es mucho. ¿Estás aprovechando ahora que está también Bitcoin bajando con el precio que hemos visto como ha bajado de esos 100.000? ¿Estás aprovechando también para comprar? ¿Sabes qué pasa con el término aprovechar y el buy the dip? Hay un meme muy bueno que es buy the dip y sale en una iglesia, ¿no? Uno tal, y luego el buy the dip detrás y el detrás y el detrás y el detrás, y es como, ya no tengo más dinero para comprar el buy the dip, ¿no? O sea, hay que acostumbrarse a la volatilidad y no pensar que porque haya una bajada en sí es una oportunidad. Es que no es una oportunidad, es una parte del camino. O sea, es que va a haber correcciones intraanuales en todos los activos, especialmente en renta variable, en Bitcoin, del 5, 10, 15%, 40, 50% en Bitcoin constantemente, ¿no? Entonces, además lo que pasa cuando dices, he aprovechado esta bajada es, y cuando sube el 10% para compensar el 5% que había bajado, ¿qué haces? ¿Lo vendes? O sea, para mí, aquí la decisión es, yo quiero estar invertido en un 95%. Me dejo un 5% de liquidez para oportunidades de inversión, oportunidades de negocio y fondo de emergencia, ¿no? Con el otro 95%, lo único que tengo claro es que no quiero ni euros ni dólares. ¿Por qué no quiero euros y dólares? Porque yo prefiero asumir volatilidad a corto plazo de un 30 o un 40% de una caída que pueda darse en el SP500, en el MSCI World, que el menos 95% que lleva el euro y el dólar en los últimos 80 años. Entonces yo sé 100% que una es una apuesta perdedora y yo sé 100% que la otra es una apuesta ganadora a largo plazo. Entonces lo único que tengo que hacer es aguantar ese periodo en el que hay cierto riesgo de que haya volatilidad. Bueno, pero no es lo mismo comprar Bitcoin a 100.000 que comprarlo a, no sé, 75.000. Todo depende de cuándo empezases tú a comprar Bitcoin. Yo el primer Bitcoin lo compré a 6-7 mil dólares. Entonces, y los siguientes los he comprado, he hecho compras, la última, 15.000 dólares hace 7-8 días a 88.000 euros. Entonces, si tú te anclas a que Bitcoin estuvo a 3.000 euros, no vas a comprar a 25.000. Si tú te anclas a que un conocido tuyo compró 300.000 Bitcoin a 50 céntimos, no lo vas a comprar a 150 euros. Entonces, esto es un poco como el ejemplo de Manhattan. Hace 150 años la gente te decía que comprar una manzana en Manhattan ya era imposible. Ahora la gente te dice que comprar un piso de una habitación es imposible. Entonces, todo depende de la escala temporal con la que lo mires. Al final, yo creo que más que el precio unitario por Bitcoin, lo que hay que mirar es el market cap de Bitcoin. ¿Cuánto vale el activo en sí? Bitcoin vale 1,5 trillones. Hay en el mundo 350 trillones de deuda. Entonces, a mí me parece que Bitcoin tiene todavía muchísimo potencial, o si lo comparamos con el oro creo que está ahora en 25 trillones de market cap, no sé con la subida en cuánto andará exactamente, pero por ahí rondará. Es menos de un 10% el valor del oro. A mí me parece que tenemos mucha suerte de haber visto nacer un activo y que creo que en 50 años dirán que qué suerte teníamos de poder comprar Bitcoin a 80 y pico mil euros o dólares. Entonces, todo es una cuestión de con qué te ancles tú el precio. Y le pasa a mucha gente con lo de invertir en máximos, ya no en Bitcoin. No, es que el SP500 está a 6.000 dólares. Ya, pero ¿a cuánto va a estar en una década? ¿O en 2 o en 3? Eso es lo relevante, no tanto en cuánto está hoy. Bueno, les cuesta o nos cuesta cuando está en máximos, pero también cuando vemos como ahora estamos viendo este marzo con las bolsas o cómo baja todo, también da mucho miedo cuando estás en esa situación. Es difícil también, aunque sea a través de DCA, es difícil el mantener ese DCA, o sea, seguir invirtiendo viendo cómo está la situación. Había una frase muy buena, no me acuerdo ahora de quién, no me acuerdo de dónde la vi, que decía, de la bolsa es del único sitio donde salimos corriendo cuando hay rebajas. Vamos a la tienda de Nike, nos ponen un 30% en las zapatillas y compramos 2. Te ponen las acciones favoritas en las que tú consumes todo y al 30% y te vas corriendo y las vendes. Incluso las que tienes las vendes a descuento. Sí. Entonces, es un tema de gestión del riesgo, de intentar entender bien cómo funciona el mercado y entender bien cómo funciona el mundo en el que vivimos, en el que realmente no tienes una alternativa que no sea poseer activos financieros. Porque la alternativa de estar con tus euros o dólares sin invertir
ya vemos cómo va. Es que es imposible. Para la gente normal, que tiene un trabajo, que le suben un 1,5% del sueldo al año, es imposible que vayan a vivir bien y tranquilos si no convierten esos euros y dólares en activos que se vayan a revalorizar, porque su sueldo no va a crecer más de un 1,5% o 2%, a no ser que tengan crecimiento profesional y tal, pero digamos que en el sistema estándar lo tienen muy difícil. Hablas tú en tus vídeos mucho de crisis silenciosa, esa crisis que es un poco lo que estás describiendo, esas subidas de sueldos que apenas se ven. ¿Cómo podemos salir también de esa situación? Gente que nos esté escuchando. Has dado la clave para mí, que es invertir, es conseguir cambiar esos euros o dólares según lo que gane cada uno en comprar esos activos. Pero para ti, ¿cuál es la clave para intentar salir de esa pobreza, ¿no?, en la que estamos metidos? Solo hay dos opciones y las dos pasan por invertir. Una es la más rentable del mundo, que es invertir en uno mismo. Es decir, si estoy en este trabajo y gano 1.500 euros, ¿en qué persona me tengo que convertir para ser el tipo de trabajador que contratarían en un trabajo de 2.500 euros? Todo es parte de estrategia y todo es parte de planificación, y tú puedes llevar tu vida prácticamente a donde quieras con el suficiente tiempo, esfuerzo y paciencia para aplicar lo que quieres, la estrategia que te va a llevar a donde quieres conseguir, ¿no? Entonces, no somos muebles que nazcamos con una serie de conocimientos, habilidades y experiencias y debamos permanecer inmóviles por el resto de nuestra vida. Para mí sería un fracaso en 10 años no estar mejor de lo que estoy hoy. Es decir, si no estás en un puesto de trabajo en el que te sientes valorada, cómoda, con una buena remuneración, mira a ver en qué persona o en qué profesional te tienes que convertir para poder atraer mejores oportunidades de trabajo. Entonces, lo primero es aceptar o entender que tu situación de hoy no tiene por qué ser tu situación de 5 años, 10 años. Infravaloramos mucho lo que se puede conseguir en el corto plazo. Nos pensamos que a corto plazo somos capaces de cambiar todo, pero en cambio no somos capaces de entender lo que sí que podemos conseguir en 10 años. Es mucho más fácil cambiar tu vida en 10 años que en uno, evidentemente, pero hay que tener la paciencia para saber cambiarlo. Y si este poder tuyo de cada vez convertirte en una mejor persona, en un mejor profesional, cada vez ganar más, cada vez aportar más al mercado, lo combinas con que eso te va a traer más dinero y, por tanto, aunque mantengas un 20% de tasa de ahorro, cada vez vas a ahorrar más dinero. Si esto lo combinas con cojo esos euros y dólares y los invierto en activos financieros, o inmuebles, o oro, o Bitcoin, o renta variable, y consigo que esos ahorros crezcan a un 7-8% anual, vas a generar una bola de nieve que en 10 años vas a cambiar tu vida literalmente. Yo empezaba hoy el podcast diciendo que es algo que se suele escuchar. A partir de los 100.000 todo cambia. ¿Realmente todo cambia a partir de los 100.000? Para mí, nada cambia a partir de los 100.000, excepto que lo único que cambia eres tú. En el sentido de que para conseguir 100.000, 1 millón, 2 millones, la cifra que quieras, tú tienes que cambiar. Y cuando tú has cambiado, obviamente que los siguientes se te vuelven más fáciles, porque tienes las habilidades, la mentalidad, los contactos, la experiencia, la forma de hacer las cosas, tu mentalidad cambia, te deslimitas y te desatas. Pero no es por el dinero. Luego la parte financiera se te pone más fácil, obviamente, porque cuanto más dinero tienes, pues un 10% de 10.000 son 10.000 y un 10% de 1.000 pues es mucho menos dinero. Entonces ese interés compuesto te pone las cosas más fáciles. Pero no es ni siquiera la parte económica, sino es la parte tuya de habilidades. He sido capaz de llegar hasta aquí porque he desarrollado una serie de habilidades que voy a poder aplicar el resto de mi vida y que me van a poner las cosas muchísimo más fáciles. Pues, ¿ha sido difícil? ¿Ha sido difícil ese proceso? Sí, obviamente, muchos errores, muchos días muy duros, muchos periodos de soledad, de plantearte si valen las cosas la pena cuando los resultados no llegan, pero ¿qué voy a decir yo? Merece la pena 300%. O sea, no quiero que esto se convierta en un podcast de automotivación o Mr. Wonderful, porque no soy nada así, pero... Pero hay que motivar, ¿eh? Permíteme que también te lo diga, que hay que motivar a invertir, hay que motivar, porque sí. A mí personalmente me escriben muchas personas que se están iniciando en el mundo de la inversión, me imagino que como a ti, por supuesto, muchas personas que están iniciando y simplemente por tener sueldos mínimos ya se creen que no pueden invertir, que hay que invertir grandes cantidades. Entonces yo creo que sí hay que motivar. A la hora de invertir hay que lanzar esos de que no es fácil, como tú estabas comentando, porque no lo es, pero sí se puede. Yo creo que también es importante lanzar ese mensaje de sí se puede alcanzarlo. Sí, combinando los dos tipos de inversión. Porque si es verdad que si ganas 800 euros al mes, pues hombre, ¿es importante que inviertas 50 euros? Es importante. Pero más importante es que pases de ganar 800 a 1.600. Entonces, no nos olvidemos que la inversión financiera no es una
no es un salvavidas para todo. Es decir, es importante trabajar las dos áreas a la vez. La inversión en uno mismo y la inversión financiera, el patrimonio financiero, el capital humano y el capital financiero, los dos. Y luego hay una frase que a mí me gusta mucho de un rapero que es Nas, me gusta mucho el rap, que decía que hay dos formas de sufrimiento. Una es el trabajo duro y el otro es el arrepentimiento. Es decir, esto es así. Y en la volatilidad de los mercados pasa lo mismo. O sea, hay dos formas de pasarlo mal con tu dinero. Una es viendo cómo cada vez vale menos y cada vez eres más pobre, es decir, teniendo euros y dólares. Y la otra es sufriendo la volatilidad del mercado. Pero viendo cómo cada 5 años tienes más dinero que los 5 años anteriores. Entonces yo creo que eso es lo que hay que entender, que no hay fórmulas mágicas ni hay atajos y que va a haber momentos difíciles de volatilidad, momentos de mucho esfuerzo, momentos donde no te salen bien las cosas, pero que va a merecer la pena a largo plazo. ¿Cuál ha sido tu mayor error financiero y al revés, cuál ha sido con el que más has ganado dinero? En términos de rentabilidad, no de dinero, es decir, en términos porcentuales, sí. Obviamente la mayor ganancia en mi cartera viene por Bitcoin. La mayor pérdida que he tenido ha venido por las altcoins. Por eso aprendí rápido la lección y de ir a ferias, hablar con gente que estaba muy pionera y ver que perdieron mucho dinero por pasar mucho aparte de lo que ganaron con Bitcoin a altcoins. Yo las tengo terminantemente prohibidas, no invierto en nada que no sea en Bitcoin. Luego, así, por contar algo más técnico y más bonito, digamos que también en términos de rentabilidad dejé de ganar mucho dinero, pues yo compré un piso en 2015 en Madrid, tenía de aquella 120.000 euros y con 60.000 compré un fondo de Bestinver y con los otros 60.000 lo di para la entrada de un piso en La Gavia de 120.000 euros de una habitación. Ese piso luego lo vendí por 190.000 euros, pero la rentabilidad que podría haber sacado en esa operación, si en lugar de dar un 50% de entrada hubiera dado un 20%, hubiera sido mucho más grande porque hubiera invertido ese otro dinero también en más fondos. Y entonces la rentabilidad de la operación hubiera sido mucho mayor, ¿no? Porque el apalancamiento hubiera sido mayor. Entonces, bueno, estos son los mayores aprendizajes. Luego también, a mí la pandemia me enseñó mucho porque no tenía casi liquidez. Mi negocio me iba muy bien, las inversiones iban bien y no tenía prácticamente liquidez ni fondo de emergencia y la pandemia paralizó todas las competiciones deportivas y de golpe y porrazo, ¡pum! Ni un euro de ingresos en la empresa, pero se mantenían muchos gastos. Entonces ahí le ves las orejas al lobo y ahora tengo liquidez más que adecuada pues, para hacer frente a cualquier problema de mi empresa que puedan ser 6, 7, 8, 10 meses. A la hora de tomar esas decisiones de invertir cuando empezaste, ¿has cambiado mucho a la hora de elegir esos activos, de cómo empezaste? Sí, porque al principio era más, ya te digo, por ejemplo, gestión activa. Este fondo de Bestinver que compré, acciones sueltas, Repsol, no sé qué, me llamaba la atención lo de los dividendos. Era más invertir. ¿Lo desechaste? Lo sí. de los dividendos y por qué? ¿Directamente? Sí, muy sencillo, ¿vale? Para mí los dividendos son una estrategia súper adecuada cuando quieres vivir de tu patrimonio. Pero si no, ¿qué sentido tiene que tú, de una empresa que tienes, porque tú cuando eres accionista tienes una empresa y tienes cierta caja y esa caja la pueden reutilizar en crecimiento, expansión, comprar otros negocios, contratar mejores directivos, sacas dinero, después de ya haber pagado impuestos en la empresa, sacas dinero, lo recibes tú y pagas de nuevo impuestos. O sea, estás teniendo una doble carga fiscal, ¿vale? Entonces, ¿para qué quieres ese dinero? ¿Para volver a invertirlo? ¿Pero para qué entonces no lo metes en un fondo de acumulación o en empresas que no repartan tanto dividendo y te evitas pagar un 20, 25 o 30% en impuestos del dividendo? Entonces, de hecho, si uno mira los gráficos de la rentabilidad de los índices reinvirtiendo dividendos o sin invertir los dividendos, son muy distintas. Hay muchísima más rentabilidad si reinviertes los dividendos. Pero si encima tienes en cuenta el impacto fiscal de pagarte a ti esos dividendos, pues es como que no tiene mucho sentido. Por eso hablo mucho de las dos fases de acumulación de patrimonio y distribución de patrimonio. No es que no me gusten los dividendos, es que creo que en mi situación personal no tienen sentido. Porque no necesito dinero de mis inversiones, lo que quiero es que crezcan al más ritmo posible. Pero si dices que, por ejemplo, de hecho te lo he oído decir muchas veces, que te quieres jubilar a los 40, ¿solamente con el patrimonio o cómo vas a conseguir esos ingresos si no es a través de este tipo de inversiones? De esto he cambiado ya de opinión, sinceramente, porque me encanta mi trabajo. Y al final yo creo que cuando estudias personas felices, sí. Trabajan hasta tarde, trabajan hasta muchos años. Pero no con el concepto de trabajo que digamos que es el trabajo en el que sufres. Yo, por suerte, ahora ya he podido delegar todas aquellas tareas que no me gusta hacer y me puedo enfocar en las que yo aporto más valor y más riqueza crean a mis empresas. Entonces, he cambiado de opinión respecto a esto, pero si tuviese que jubilarme, por supuesto que entonces tendría en cuenta los dividendos como estrategia para
sacar rentas de mi patrimonio sin tener que venderlo. Claro, por ahí iba, por eso te preguntaba por lo de la jubilación a los 40. Más hablando antes de Bitcoin, te lo quería comparar con oro ya para ir terminando. ¿Bitcoin sí? ¿Oro también o no? Sí, a mí el oro me gusta. No he tenido oro hasta ahora hace muy poquito, la verdad. O sea, no me he llevado esta gran subida de estos últimos años, me la he llevado en Bitcoin. Pero oro sí, porque para mí sirve para cubrir un riesgo extremo. Yo ahora ya siento que cuando tienes más patrimonio te vuelves un poco más conservador. Un poco más conservador en el panorama que tengo un 20% en Bitcoin, pero un poquito más conservador. Entonces, para mí el oro es ese seguro en la cartera ante circunstancias muy excepcionales como puedan ser crisis geopolíticas muy grandes, que pongan en jaque un poco el tema. Entonces, pues oye, ese 5% en oro creo que se dispararía y me daría un colchón para estar tranquilo en el caso de un evento, de una guerra muy grande, de un shock muy grande al sistema financiero, que no sé por dónde puede venir, ni creo que vaya a venir, pero es como comprarme ese seguro, para mí, en mi caso particular. Ahora bien, el oro, los últimos 20 años ha sido el activo más rentable de inversión. O sea, yo lo veo como más una carga casi, pero la realidad es que los últimos 20 años ha sido el activo más rentable de inversión por encima del S&P 500 desde el 2000. De 1970 y pico al 2000 no fue muy rentable. Entonces, que la gente no se crea que puede esperar un 8% anual en el oro, porque, oye, puede pasar, pero lo más normal es que el oro te sirva para protegerte de la inflación real que haya, que pueda ser un 4 o 5%. Entonces, yo lo tengo en la cartera, en este 5%. No sé si acabaré pasando al 10%, a lo mejor sí, pero no creo que pase del 10 en ningún caso. ¿Y cómo inviertes en oro? ¿A través de ETFs, oro físico? Sí, yo invierto a través de ETFs y esto hay quien lo critica porque dice, ostras, lo tienes como seguro y es como, pero no tienes el oro físico. Es cierto, también es cierto que para el caso que yo estoy invirtiendo, este tipo de cosas tú las vas viendo venir, es decir, y el mercado también. Entonces es posicionarme para que mi cartera no sufra mucho cuando se vaya acercando un evento de este tipo. Básicamente invierto por si tengo que salir por patas, pues para irme a Latinoamérica porque allí no hay guerra, pues que en ese proceso, no antes de que caiga la bomba, pues poder irme y que la cartera ya haya ido teniendo esa revalorización al oro y liquidar y tal. Obviamente si te pones catastrofista, lo suyo es tener el oro físico. Por supuesto que sí, sería lo más inteligente. Pero el oro físico tiene los problemas de custodia. De que al final, pues si tienes 100.000 euros en oro y te entran a robar y te los quitan, pues es un problema, ¿no? Entonces yo por el momento lo tengo en ETF de oro físico y pues si te pones en el mundo peliculero, que hay que ponerse a veces, y todo crece mucho, pues sí tendría sentido tener oro físico diversificado en distintas jurisdicciones, pero esto ya sí te pones pues muy, muy proteccionista y muy preparacionista. No sé si he querido leer entre líneas, pero te estás planteando aumentar tu posición en oro a ese 10% que me has comentado. Me has hablado también de la situación geopolítica, que es lo que te da ese miedo y por eso estás invirtiendo en oro. ¿Estamos en una situación crítica ahora mismo o se vende demasiado esto? Yo creo que no. Es decir, creo que no, pero no hay que olvidar que de vez en cuando hay guerras y muy gordas. O sea, el periodo de paz que llevamos en Occidente no es normal. En entre 1920 y 1945 vimos 2 guerras mundiales. Entonces, vivimos en una época de gran prosperidad y de gran estabilidad, pese a los roces y las fricciones que hay entre los grandes bloques geopolíticos, pero yo creo que puede tener sentido tener un seguro en la cartera. Y para mí este seguro es el oro. ¿Quiere decir que piense que el riesgo es alto? No. Si pensase que el riesgo es alto no tendría un 5%, tendría mucho más, obviamente. Pero para mí, este 5% creo que no me va a restar demasiada rentabilidad, incluso a lo mejor me da rentabilidad adicional y creo que me hace estar un poco más tranquilo. Uh-huh. De cara a este 2025, ¿qué inversión tú crees que deberíamos evitar? Sin ser recomendación de inversión, nada de lo que estamos diciendo aquí, que no lo he dicho por si acaso. Las altcoins. En 2025 y siguientes años. Y toda la vida. Pese a que puedan subir el 2025. Mira, yo creo que la inversión que uno debe evitar no es tanto por momentum, sino con la inversión con la que no se siente cómodo, con la que no se va a dormir tranquilo. Si tú no puedes tolerar un 30% de caída máxima, no inviertas en renta variable. O al menos no inviertas el 100% de tu cartera en renta variable. Entonces, yo animo a la gente a que vea la tabla de distribución por años y las caídas máximas de cada activo antes de invertir en él. Y no se piense que eso no vaya a pasar. Eso va a pasar. Antes o después los activos van a tener correcciones, caídas, bear market y crashes. Es una cuestión de cuándo. Entonces, puede ser 25, puede ser 26, puede ser el 30. Nadie lo sabe. Entonces,
Yo lo que diría es evita el activo cuya volatilidad no estés dispuesto a tolerar. Sea cual sea. Yo de verdad que sé que quedaría muy bien decir, evita, yo qué sé, me lo invento, el Bitcoin Sí. este año, no sé qué tal. Y me encantaría darte titular, pero es que no tengo la bola de los mercados. Y quizá hay gente que sí la tiene o que cree que la tiene, pero no es mi estrategia de inversión. Uh-huh. Es más a largo plazo, lo estás dejando claro durante toda la entrevista. Y de cara a este 2025, tú siempre has dicho en más de una ocasión que es muy importante ponerse miras, ¿no? Ponerse proyecciones, ponerse objetivos a la hora de, sobre todo, de fijar económicamente, ¿no? A dónde quiero llegar. De cara a este 2025, ¿qué se plantea Javier Linares? En lo personal me llevo tiempo planteando aprender a delegar más, a crear más equipo, a poder centrarme en lo que me gusta, como crear contenido, poner la visión en mis empresas y no tener yo que estar tanto en la operativa. Entonces, en lo personal, la verdad es que este año está muy empañado por la boda, que me caso en julio y pues estoy preparando todo para poder disfrutar mucho de la boda, de la luna de miel y de paso crear esa estructura abajo de mí que me permita solo centrarme en la creación de contenido, en aprender, en escuchar, en leer, en entrevistar a gente brillante, en seguir creciendo intelectualmente, que es de lo que más me gusta, la verdad. O sea, mi día ideal, mi día perfecto para mí es deporte y aprender. Deporte y aprender, ya sea de salud, ya sea de nutrición, ya sea de fitness, ya sea de finanzas. Finanzas me encanta, me apasiona, es a lo que más tiempo dedico. Pero para mí ya estoy en un punto en el que lo que tiene sentido es empezar a crear equipos, sistemas y organización para poder disfrutar más del tiempo. Sabes que con la boda el fondo de emergencia vuela, ¿no? Sí, sí, de esto siempre hay muchas preguntas. ¿De cómo lo organizas? Sí. ¿Cuánto gastas? Bueno, pues al final yo creo que lo de la boda, yo voy a hacer boda, vamos a hacer una boda más o menos, no sé, 100 y pico personas, o sea, no es pequeña, tampoco hay gente por ahí que hace bodas más grandes. Sí. Yo creo que es algo que, oye, esto es como el coche que conduces, pues si te puedes permitir un mejor coche y lo disfrutas, pues bien. Y si vas más apurado y no te interesa gastarte ese dinero, no va a pasar absolutamente nada. No vas a ser más feliz por tener una boda más grande o más lujosa o como lo quieras llamar. Uh-huh. Si tuvieras que invertir ahora todo tu dinero en un activo, ¿qué elegirías? Mira, si yo ahora me dicen que me voy a morir en 3 meses y entonces tengo que dejar la cartera de lista de inversión para mi mujer, sin duda la dejaría, sin duda, en un 85% renta variable y 7,5 oro y Bitcoin, algo así. Y me iría muy tranquilo y le diría, tú por favor no toques nada. O incluso, por ser un poco más conservador, porque ya no estaría yo en la gestión del riesgo, esa cartera la bajaría en proporción y le dejaría un 10-15% en bonos del Estado americano a 5 años, para que siempre tenga liquidez ahí, no tenga que vender la parte de invertida y con eso estaría muy tranquilo. Ya la última pregunta. Para todos aquellos que nos están viendo, que están iniciando, que muchos también se verán reflejados un poco en ti, en tu juventud, en cómo lo ha hecho este chico para llegar donde está, ¿qué consejo le darías para ir paso a paso y poder conseguirlo? ¿Cuál sería el primer consejo, el fundamental, que decir, sin esto va a ser imposible lograrlo? Pues mira, exactamente lo que has dicho, ir paso a paso. Es decir, yo no soñaba con estar donde estoy hoy en día, con la tranquilidad financiera, con los conocimientos, con los contactos. No soñaba con ser la persona que soy hoy en día, esa es la realidad. Pero he ido paso a paso y lo que sí me he exigido mucho es mejorar. Mes a mes, día a día, semana a semana, año a año. Y cada año hacerme una lista de objetivos, cada año ver qué podía mejorar, ser muy sincero y muy honesto conmigo mismo, dónde no estaba a la altura o dónde pensaba que podía dar más y fijarte referentes. O sea, tú no puedes crecer si no tienes referentes. Yo he intentado siempre aprender, escuchar y motivarme sin que jamás la envidia estuviese en la ecuación. Siempre desde la admiración. Y eso no quiere decir ser fan absoluto. Es decir, yo puedo aprender mucho de ti de una cosa que valore y a lo mejor hay otras, oye, que dejo aparte porque no me gustan tanto, pero de todos podemos aprender muchas cosas. No quiere decir que tenga que ser todo de una persona, pero si una persona sabe mucho de negocio, a lo mejor luego su vida personal es una mierda, pero tú puedes aprender muchísimo de esa persona sobre negocio. Luego ya aprenderás de otro que tenga un matrimonio muy exitoso, ¿no? Pero de verdad que sin referentes y sin dejar de lado la prisa, la envidia y focalizarte en aprender, aprender, aprender e implementar y trabajar y tener paciencia, si tienes esta filosofía, de verdad que en una década las cosas, y te lo digo yo por experiencia, pueden cambiar muchísimo. A lo mejor cambian en el año 8 de la década y del 1 al 8 no, pero cambiarán. ¿Y quién es tu gran referente? Me lo has dejado...
Es que tengo muchos. No tengo uno solo de una cosa concreta, la verdad. O sea, ni siquiera tengo uno que sea, wow, una gran guía para todo, ¿no? Es decir, yo ¿En el intento... mundo de las finanzas? En el mundo de las finanzas, pues mira, para mí, el mundo de las finanzas, te diría que de verdad que saco lo que más me gusta de cada uno. Por ejemplo, de Warren Buffett saco su consejo sobre el S&P 500, aunque él no invierta en el S&P 500 como tal. Entiendo por qué no invierte en el S&P 500, pero entiendo por qué yo sí debo de invertir en el S&P 500. Esta mañana me he reunido con Daniel Baeza y he aprendido un montón con él del mundo de la deuda y del sistema financiero. Entonces, o sea, intento aprender de cada persona una cosa concreta. Y no ser muy dogmático, pero ir sacando pues, un montón de datos y contrastarlos y estar abierto a cambiar de opinión y aprender. Entonces, de verdad que no me gustaría dar un referente porque es que no tengo un referente como tal que diga, wow, es mi guía, es mi faro, ¿no? Intento, pues si veo un empresario que lo está haciendo muy bien o un canal de YouTube que a lo mejor es, me lo invento, de fitness, pero lo está haciendo increíble o es de salud o es de entretenimiento, pues intento aprender y ver qué puedo sacar de ese canal para el mío, aunque sea un contenido totalmente distinto, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo me llevo y cómo voy a intentar seguir creciendo. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Pues me veo muy similar, haciendo crecer mi grupo de empresas, tanto en el sector financiero como en algún otro sector en el que quiero entrar, y creando contenido, sin duda, es lo que me encanta hacer, porque para mí es una forma de transmitir lo que aprendo, y por eso me gusta mucho, porque como me encanta aprender, luego me he dado cuenta que me gusta mucho transmitirlo y la gente es súper agradecida y lo disfruto un montón. Y ya está, y siguiendo cuidándome, intentar aprender más y disfrutar. Y crear los sistemas para poder disfrutar el proceso. Javier Linares, muchas gracias por la oportunidad que me has dado de estar aquí en tu casa, de poner todos los medios para poder grabar este podcast para Rompiendo el Mercado. Creo que transmites mucha ilusión, algo que hace mucha falta en finanzas. Creo que transmites también de forma muy fácil algo que yo siempre insisto, hablar de finanzas no es fácil y también lo consigues y es una forma de lo que yo también persigo un poco con este podcast, que es democratizar la educación financiera porque cualquiera, gane lo que gane, hay que tener conocimiento, tienes esto no se da, hay que invertir en tal y hacerlo así, pero creo que todo el mundo, cualquiera puede empezar a invertir y a dar esos pasos para por lo menos controlar su dinero, ¿no? Y empezar a dar esos pasos. Así que gracias, es un placer. No, gracias a ti por confiar en mí, por estar aquí y por el trabajo que haces, que es muy bueno y sin duda vas a ir creciendo un montón, y que animo a toda la gente pues, que te vea, que se suscriba y que siga aprendiendo de todo lo que transmites y los profesionales que traes. Así que muchas gracias a ti. Gracias, Javi.